Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Ezequiel, soy activista del movimiento 6G Argentina y bueno, realicé esta presentación con la finalidad de difundir el software libre, tanto dentro del movimiento como a la sociedad en general. Esta presentación es el producto de una investigación personal y todo el contenido de la misma fue sacado de una fuente, por lo que toda la información expuesta aquí es comprobable, la cual invito a corroborar. En caso de encontrar algún error o si tienen una sugerencia, los invito a enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece en la descripción del video. Así que bueno, desde ya muchas gracias por ver este video. Eh, bueno, esta charla está orientada a aclarar principalmente qué es el software libre y la importancia que radica apoyar su expansión y desarrollo en estos momentos de censura informática. Partiendo de la base de que en estos momentos la informática controla todo. ¿Sí? Si alguien es dueño de la informática, tiene la mejor herramienta para marcar el camino del mundo. Para ello vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que cualquier persona pueda entenderlo, aún sin poseer conocimientos de informática. De todas maneras, yo no soy un experto en informática, al contrario, soy un recién iniciado, por lo que mis conocimientos son bastante limitados al respecto. Bueno, y espero que luego de esta charla tengan una idea algo más clara sobre qué se trata de esto. Un movimiento que está creciendo día a día en forma imparable y que es una muestra más de que las utopías, según muchos, pueden hacerse realidad. Y me gustaría que recuerden que solo aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que cambiar el mundo son los que lo hacen. Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta un poquito eh, unos temas básicos, ¿no? ¿Qué es el hardware y qué es el software? En computación, el término en inglés hardware hace referencia a cualquier componente físico, tecnológico que trabaja o interactúa con una computadora, ¿sí? O sea, que son todas las partes tangibles de un sistema informático. No solo los componentes internos como el disco duro o la lectora de CD, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete y a los periféricos como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor, etc. En cambio, el software es lo contrario al hardware, ¿sí? Software son todos los componentes no físicos que hacen que el hardware funcione. Es decir, es lo que le da vida, ¿sí? Haciendo una comparación con el ser humano, el cerebro corresponde a un hardware y los pensamientos y emociones corresponden a un software. Estos software también pueden ser conocidos como programas. Y bueno, acá nos vamos a detener un momentito porque les voy a explicar brevemente y de la forma más sencilla posible, no tengan miedo, cómo se hacen los programas. Entender esto es muy importante para poder comprender lo que viene después. Así que bueno, empecemos. Bueno, hacer un programa o un software es en cierta forma similar a preparar una buena comida. ¿Sí? Se parte de una receta, una persona prepara los ingredientes para cocinarlos y se obtiene un menú si todo sale bien. Pero en el caso de la computación, los ingredientes corresponden con los códigos que se escriben para que la computadora ejecute las órdenes que nosotros queremos. ¿Sí? Y estos se escriben mediante un lenguaje. La persona que los escribe se llama programador, o para el común de la gente, un informático. Entonces, para que un programa funcione, las computadoras necesitan que dicho programa esté escrito en lo que se conoce como lenguaje de máquina, o, como mayormente lo conocen todos, código binario, ¿sí? Que esta es una serie de órdenes muy pero muy sencillas que combinadas entre sí logran órdenes más complejas para que el programa haga lo que nosotros queremos que haga. Hacer un programa escribiéndolo directamente de código de máquina o código binario, por más sencillo que sea, es directamente una pesadilla. Bueno, acá podemos ver un código binario, no sé si entienden, no, claro que no se entiende, esto parece chino o japonés, pero obviamente la computadora sí lo entiende, ¿sí? Porque está escrito en su lenguaje, pero un humano no, o por lo menos la gran mayoría de los humanos. Por lo que para poder escribir un lenguaje
que entienda la máquina y que entiendan los humanos, se crearon los lenguajes de programación, que son una serie de códigos que son entendibles para los humanos, que sirven para decirle a la computadora lo que uno quiere que haga, ¿sí? Estos lenguajes son fáciles de comprender para aquellas personas que están entrenadas en el área y facilitan enormemente la tarea de crear programas muy complejos. Acá podemos ver que sin tener conocimientos en informática, lo que está escrito en la imagen es mucho más comprensible que el jeroglífico de la diapositiva anterior, ¿sí? Y estos lenguajes de programación vienen para cumplir diferentes funciones. Eh, Algunos son especializados para determinadas tareas como página web, diseño gráfico, ingeniería, educación, gestión comercial, etc. Y como tantas funciones hay, también hay diferentes lenguajes de programación como son el C++, Java, Python, Ruby, PHP, Basic, Common, etc. Bueno, y ahora estamos llegando al punto donde se pone todo interesante, ¿sí? Así que tengan paciencia. Resulta que este conjunto de instrucciones que describen las cosas que tiene que hacer un programa se lo llama código fuente, ¿sí? Y este código fuente es la receta de nuestra comida. Sin la receta, obviamente, el menú no puede hacerse. O sea que sin el código fuente, el programa no puede crearse ni modificarse. ¿Vamos entendiendo? Bueno, es importante que hayan comprendido lo que describimos hasta recién, porque en base a esto están construidos todos los programas y constituye la piedra angular de la informática. Este código fuente puede ser público y todos pueden verlo, que es lo que se llama código abierto, o puede ser secreto, que es lo que se llama código cerrado. El código abierto, llamado también open source en inglés, quiere decir que todo el mundo tiene acceso al código, ¿sí? Pero a pesar de ser público, no quiere decir que pueda usarse como uno quiera, ¿sí? Ya que puede tener algún derecho de autor, por lo que su uso estaría limitado a lo que el autor permita. Esto constituye una tendencia creciente, ya que hacer el código abierto da más confianza al comprador del software y cualquiera puede revisarlo en busca de fallas. Un ejemplo bien conocido es Google, que está liberando algo de su código fuente, pero aún mantiene los derechos de autor y limita a los usuarios. Pero en cambio, el código cerrado, o sea aquel cuyo código fuente es secreto, no solo tiene derechos de autor por cuestiones obvias, ¿sí? Y limita al usuario, sino que también nos limita en saber qué estamos usando. Entonces, a todo esto, ¿qué es el software libre? Bueno, se denomina así a todos los programas o software que respetan la libertad de los usuarios y la comunidad, ¿sí? Las libertades que se deben respetar son 4 y estas están establecidas por la Fundación del Software Libre. La libertad cero o libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Esto quiere decir que cualquier tipo de persona u organización es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y finalidad sin que exista alguna obligación de comunicarlo a la persona que creó el programa ni ninguna otra entidad específica. Ustedes como usuarios son capaces de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos, ¿sí? Y si lo distribuye otra persona, también esa persona será libre de ejecutarlo para lo que necesite y usted no va a tener ninguna atribución, ¿sí? Bueno, quizás muchos de ustedes conozcan esta imagen que suele aparecer en un equipo con Windows trucho, por así decirlo, o cada vez que ejecuten un programa pirateado. Esto constituye una violación de la libertad cero. Bueno, la libertad 1, o libertad de estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo para que haga lo que el usuario quiera. En esta libertad el código fuente es un requisito. La libertad 2, o libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. Esto es bastante claro. Acá podemos ver un cuadro, un claro ejemplo de cómo los propietarios del software privativo no permiten realizar copias del mismo, mientras que el software libre permite su copia, modificación y redistribución de manera legal, ¿sí? A la izquierda y abajo vemos un CD de instalación de Windows, donde claramente dice que es ilegal hacer copias de este software, mientras que este CD de instalación de Ubuntu
dice que es legalmente modificar y redistribuir estas copias. Y la libertad 3 es la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto nos permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones, ¿sí? El acceso a código fuente también es una condición necesaria para ello. Digamos, como para cerrar un poquito, cualquier software que no cumpla con estos requisitos se denomina software privativo. Por lo que debemos aclarar que software de código abierto, o sea, open source, que no respeta alguna de estas libertades, también se lo considera software privativo, ¿sí? Y tampoco se debe confundir al software libre con no comercial, ya que este se puede vender. Además, cuando hablamos de software libre, es mejor evitar términos como regalar o gratis, porque estos términos implican que lo importante es el precio y no la libertad. Y como todos sabemos, el dinero siempre implica algún grado de distorsión de nuestro sistema de valores si no tenemos convicciones lo suficientemente fuertes. Pero bueno, vamos a detenernos acá un poquito y vamos a ver un poquito de historia. Conocer la historia de la informática es muy importante para comprender dónde estamos parados hoy. Porque como dice el dicho, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. La informática es un caso donde este dicho se aplica perfectamente, ¿sí? El software libre tiene su inicio en los orígenes de la informática a mediados del siglo XX, cuando todo esto de las computadoras modernas estaba surgiendo y sacudiendo al mundo científico. Los pioneros de la informática eran personas que creaban y manipulaban software por pura diversión, generalmente eran ingenieros, físicos y algún que otro radioaficionado. Ellos se compartían el código fuente con la finalidad de distribuirlo y mejorarlo. ¿Sí? Es algo bastante obvio. Pero ¿qué pasó? Entre los años 70 y los años 80, la situación empezó a cambiar muy a poco y las computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar las restricciones de uso que impedía hacer modificaciones. Por lo que si algún programador encontraba algún error en el software, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que esto lo solucione. Y aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía modificar el software, es decir que esto era ilegal. En esa época, casualmente, se funda Microsoft y Apple. Estas dos empresas, si bien ayudaron a masificar la informática, permitieron acercar más adelante las computadoras a los usuarios como nosotros, pero con un coste: la dependencia hacia el software privativo. Y fue nuestra misma ignorancia o desinterés lo que permitió que esto sucediera, ¿no? Pero bueno, a principios de los 80, debido a este contexto, un personaje muy particular llamado Richard Stallman, que en ese momento trabajaba para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, decidió comenzar un proyecto para desarrollar un sistema operativo alternativo libre con la finalidad de volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras. Y así nace el proyecto GNU en 1984. Un año más tarde, este mismo muchacho crea la Fundación del Software Libre y el concepto de copyleft, que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software. A ver, dame un momentito. ¿Qué pasó? En la década del 90, el proyecto GNU, que fue iniciado por este muchacho Richard Stallman y continuado por la Fundación de Software Libre, había desarrollado un sistema operativo casi completo, pero le faltaba una pieza clave, ¿sí? Que es el núcleo o kernel, que es la parte más importante del sistema operativo y correspondería al corazón. Pero por suerte había un finlandés muy buena onda llamado Linus Torvalds, que inspirado por el proyecto GNU decidió desarrollar solo por diversión un núcleo, el cual compartió y más tarde lo patentó con licencia GPL, ¿sí? De las siglas General Public License
o licencia pública general en español, que es básicamente una patente que puso este invento como patrimonio de la humanidad. Bueno, esto creó un gran interés en la comunidad de programadores que se sumaron al proyecto, el cual fue llamado Linux. Y este pingüinito llamado Tux es la mascotita de Linux. Bueno, este núcleo Linux fue incorporado a GNU y así nace GNU Linux. Y bueno, al principio este era un tema de personas afines a la informática, ya que se requería de conocimientos que el usuario promedio no posee, ¿sí? Por lo que su uso fue escaso y fue más que nada un hobby. Pero GNU Linux comienza a usarse en las universidades, en los colegios, en administraciones públicas por una cuestión obvia. Era gratis, ¿sí? Y más tarde, empresas como IBM o HP lo acuñaron por su alto desarrollo tecnológico, en donde empezaron a apostar muchísimo. Con el paso del tiempo, Linux se fue haciendo cada vez más amigable con el usuario común, gracias a la aparición de desarrolladores interesados en masificar el software libre. Ellos crearon sistemas operativos GNU Linux fáciles de usar como Ubuntu, Red Hat, Fedora, Mandriva, Gentoo, SUSE, etc. Y actualmente GNU Linux se está perfilando como sistema operativo competidor del software privativo. Y estoy más que seguro que será cuestión de tiempo para que se establezca como sistema operativo preferido del usuario común. Pero bueno, quizás te estás preguntando qué tiene de malo el software privativo. Bueno, es lógico que lo hagas, ya que lo estuviste usando toda tu vida y prácticamente forma parte de tus costumbres. Pero bueno, para explicarles un poquito esto, vamos a tratar de hacer una pequeña analogía. Quiero que imaginen que se compran un auto, ¿sí? Pero un auto bastante especial. Este auto se llama XP Car. Resulta que tiene un solo asiento y si querés otro tenés que pagar lo mismo que lo que salió el auto entero. Además tiene el capot soldado. Sí, soldado. No solo no se puede abrir para saber cómo es el motor, sino que es ilegal hacerlo. Y si se te rompe, no podés llevarlo al mecánico que vive a la vuelta de tu casa y que resulta que es un genio de los motores, pero ni siquiera puede mirar qué hay adentro del capot. Tampoco podés cambiarle las cubiertas, el estéreo, ni polarizarle los vidrios. Tiene que quedar tal y cual como te lo vendieron, porque es ilegal modificarlo. Encima, resulta que cada tanto vienen unos abogados a preguntarte si tenés permiso de usar el auto que compraste, y más te vale tenerlo, porque si te agarran sin el permiso te puedes comer una multa bien suculenta. Pero bueno, resulta que un año después, la misma empresa que te vendió el XP Car saca un nuevo modelo llamado Vistacar. Todos los medios periodísticos se hacen eco del nuevo y mejorado modelo, como si fuese la octava maravilla. Sin embargo, resulta que es más grande, no entra en tu garage, es más lento, es mucho más incómodo y usa más nafta, ¿sí? Pero resulta que hace exactamente lo mismo que el modelo de XPK. Así que bueno, vos seguís tranquilo, usando tu modelo XP, obviamente, pero resulta que lo que vos querés ahora es otro asiento para llevar a tu señora al trabajo, porque hasta ahora lo estuviste llevando dentro del baúl. Bueno, llamás a la compañía que te vendió el auto, preguntás cuánto cuesta un nuevo asiento para el modelo XP, que es el que tenés y usas todos los días, pero te dicen que no se vende más, que lo tendrías que cambiar por el modelo Vista y de paso podrías construir un nuevo garage o hacer más grande el que tenés. Bueno, ¿esta situación te resulta familiar? ¿Te parece un poquitito absurdo? Aunque no lo creas, así funciona el software privativo. Pero bueno, en realidad nos olvidemos de lo anterior, no es necesario exponer el fraude del software privativo para darnos cuenta de que el software libre es una mejor alternativa. Entonces, ¿por qué usar software libre? Personalmente, cuando elijo software libre, lo hago de forma meditada, teniendo en cuenta todo lo que el software libre representa.
por lo que no lo hago pensando en que sea gratuito. Es más, ese hecho es totalmente irrelevante en mi decisión, pero voy a exponerles algunas ventajas que conllevan a su uso. Primero, personalmente creo que es lo más importante, porque el conocimiento debe ser libre. El conocimiento debe ser declarado como patrimonio de la humanidad, porque ninguna idea es creada de la nada, sino que es la suma de muchas ideas anteriores. Es decir, todo requiere un proceso de construcción que ha llevado miles de años, desde la utilización de las piedras por los primeros homínidos hasta las naves espaciales actuales, ¿sí? Todas han sido herramientas, inventos que necesitaron el depósito de conocimiento generado a través de hombres que vivieron anteriormente. Otro motivo es que es un sistema robusto frente a los virus. Hoy en día existen muy pocos virus frente a GNU Linux, debido a que el problema de los virus se debe al diseño del sistema operativo. Personalmente, hace un año que uso Linux y no tengo antivirus, nunca tuve que formatearla ni resetearla por este motivo. Bueno, este tema también es muy importante, propone la cooperación en lugar de la competencia, ya que su modelo de desarrollo es colaborativo y participativo, es decir, que todo lo puede modificar o criticar. El mejor ejemplo que encontré para explicar esto es el box de la Fórmula 1, donde acá se ve a cada persona haciendo la acción en la cual está mejor capacitada, lo que termina dando un producto de muy buena calidad. Otro punto es que contribuye al desarrollo y crecimiento social y tecnológico por todo lo dicho anteriormente, ¿sí? Debido a que los proyectos colaborativos son más exitosos que los realizados por individuos de manera competitiva. Todos conocen el dicho, 2 cabezas son mejor que una. Bueno, imagínense miles de cabezas en vez de algunas. A lo que se le suma el crecimiento exponencial tecnológico gracias al acceso de los conocimientos previos que permiten utilizar lo que ya está hecho en lugar de gastar tiempo en desarrollar todo a partir de cero. Bueno, el software libre es de altísima calidad y desempeño, esto es totalmente indiscutible. Según los resultados del último informe anual del top 500 de las supercomputadoras más grandes del mundo, aproximadamente el 92% usa software libre. Esto también, el software libre hace real la idea de que el valor de una cosa es más importante que su precio. Permite reutilizar equipos viejos debido a que GNU Linux puede ejecutarse perfectamente en equipos que han sido desechados por las nuevas versiones del sistema operativo propietario. ¿Recuerdan el ejemplo anterior que les decía que cada vez los nuevos modelos dados por esta empresa constructora de autos son cada vez más pesados, consumen más nafta? Bueno, lo mismo pasa con los equipos. Todos los equipos quedan obsoletos porque el software no permite aprovecharlos, o mejor dicho, los aprovecha mal. Fomenta la educación, esto es muy importante, porque permite que las personas interesadas en informática puedan aprender a estudiar, leer y escribir software a partir de que ya existe. Es decir, que no los chicos que deciden programar, generalmente es algo que se despierta en la adolescencia, en el inicio de la adolescencia, saber cómo funcionan las computadoras y los programas. Al tener software de alta calidad y poder leerlo y modificarlo, es un avance mucho más grande que practicar con programitas de juguete, por así decirlo. Otro tema re interesante es que existe una gran variedad de software al permitir que el código fuente de un programa pueda reutilizarse para desarrollar otro, ¿sí? Además, puedes personalizar toda la interfaz que el sistema le presenta al usuario. Bueno, está bien, como dijimos antes, si bien cuando hablamos de software libre preferimos no nombrar la palabra precio, no podemos negar que la utilización del mismo permite ahorrar dinero, ¿sí? Ya que las inversiones que no son gratis son mucho más baratas que el software propietario análogo. Este año, la administración municipal de la ciudad de Múnich, en Alemania, terminó su proceso de migración desde Windows y Microsoft Office hacia Linux y OpenOffice,
lo que le permitió un ahorro de 4 millones de euros en pago de licencia. Además de que en la comunidad del software libre existen muchísimos grupos de usuarios que se ayudan entre sí a través de Internet. Es decir, que si te surge un problema, es muy probable que a otras personas les haya ocurrido y su ayuda será la más valiosa que puedas encontrar. Cada usuario de Linux tiene a su disposición una gran cantidad de documentación gratuita en Internet y puede llamar en su auxilio a la comunidad de Linux, formada por muchísimos entusiastas con probabilidad de que alguno le ayude a resolver su problema. También es auditable, debido a que el software libre se puede inspeccionar al disponer de su código fuente, lo que nos brinda mucha seguridad. Además, no apoyas una corporación que fomenta la censura. Microsoft manifestó su apoyo a la ley CISPA a inicios del 2012, que junto a la ley SOPA y la PIPA pretendían regular Internet. Acá hay algunas fotitos si alguno no recordaba cuál era, y esta es la otra. Y bueno, entre otras cosas, sos libre para usar, modificar, regalar o vender todos los programas de software libre que vos quieras. Es libre. Y para terminar, me gustaría compartirles una pequeña reflexión, ¿sí? En esta sociedad decadente, ignorante y generadora de destrucción ambiental y promotora de valores sociales negativos, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no depender unos de otros altruistamente? ¿Por qué no usar software libre? ¿Estamos hablando solamente de informática y de computadoras? Bueno, por lo menos yo no. Estoy hablando de solidaridad, cooperación, de empeño y esfuerzo, de dar para recibir, de honestidad y transparencia, de grupo, de comunidad y humanidad, de libertad para crear, para elegir, para evolucionar, de libertad para ser. Así que la próxima vez que tengas que elegir cualquier software, desde el sistema operativo hasta el navegador web o para diseñar, pensá un poquito más allá de lo que se te brinda convencionalmente y vos recibís a ciegas. Pensá en el software libre. Quizás de tu apoyo dependa la evolución y liberación de la tecnología informática. Como dice un dicho, en la obra de la vida no existen papeles pequeños, sino que existen actores mediocres. Así que animate y Linuxate. Estamos copando todo el mundo. Bueno, el autor de esta obra fomenta la cultura libre, por lo que declara la misma como de dominio público. Ustedes son libres de usar, copiar, distribuir y modificar esta obra, siempre que conserve la licencia original. Desde ya, invito a todas aquellas personas que estén a favor del software libre y de la cultura libre a investigar un poquito sobre el movimiento Zeitgeist y su propuesta al sistema socioeconómico actual, llamada economía basada en recursos, ya que la misma está construida sobre la misma ideología que las que sostienen tanto la cultura libre como el software libre. Podéis investigar ingresando a estas dos páginas, mzsanfrancisco.com.ar y mirestedocumental.com.ar. Desde ya, muchísimas gracias a todos por ver este video. Hasta pronto.